¿Te imaginas ser abandonado en un mercado lleno de extraños a los 3 años, sin nadie que te busque, ni una mano que te ayude? Esa es la historia de Javier, un niño cuya vida cambiaría para siempre desde ese fatídico día. Pero, ¿qué harías tú en su lugar? No te pierdas esta emocionante narrativa de lucha, superación y redención. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en esta increíble travesía. No querrás perderte cómo esta historia te cambiará la forma de ver la vida. En el corazón de un mercado abarrotado, entre el bullicio de los vendedores ofreciendo frutas, ropa y juguetes, y los gritos de clientes regateando, un pequeño niño de ojos grandes y cabello enmarañado vagaba desorientado. Javier tenía apenas 3 años y su mundo acababa de desmoronarse. Sus manos pequeñas intentaban alcanzar el brazo de su madre mientras ella lo empujaba hacia un rincón, murmurándole algo que él no entendió en medio del ruido. Luego, como si fuera un susurro en medio del caos, ella desapareció. El mercado, que normalmente estaba lleno de colores y aromas vivos, se transformó en un lugar hostil para el pequeño Javier. Caminaba sin rumbo, mirando con desesperación las caras de los extraños, esperando encontrar la de su madre. Llamaba por ella, pero su voz se perdía entre el barullo de los pregoneros y las carcajadas de los niños que corrían con sus familias. Cada paso que daba lo alejaba más de la esperanza. El tiempo pasó lento para Javier. El sol comenzó a ocultarse, cubriendo el mercado con una penumbra fría. Sus pies descalzos y sucios tropezaban con cajas y restos de comida tirados en el suelo. Los comerciantes comenzaban a recoger sus mercancías y la actividad del mercado se desvanecía poco a poco. Nadie parecía notar al pequeño que se abrazaba a sí mismo para combatir el frío. Un vendedor ambulante, don Enrique, un hombre mayor de rostro curtido y ojos cansados, se percató del niño que lloraba en silencio junto a un poste. Con un gesto de compasión, le ofreció un trozo de pan y una botella de agua. «¿Dónde están tus papás, chiquito?», preguntó don Enrique, pero Javier solo pudo responder con lágrimas. El hombre lo miró con tristeza y, aunque no podía llevárselo consigo, le dejó una cobija vieja que llevaba en su carrito. «Que Dios te cuide, niño», murmuró antes de marcharse. Javier se acurrucó con la cobija junto a un puesto vacío. Sus pequeñas manos sujetaban con fuerza el pedazo de pan, mientras sus ojos, ahora cansados de llorar, se cerraban lentamente. Por primera vez en ese día lleno de horror, sintió una pizca de consuelo en el calor de esa cobija prestada. Sin embargo, en su mente aún resonaba la pregunta que no sabía responder: ¿por qué su madre lo había dejado? Esa noche, el mercado quedó en silencio, salvo por el murmullo del viento que movía los plásticos y las lonas de los puestos. Javier, dormido en el suelo frío, era ahora solo un niño más entre los olvidados. Pero lo que nadie sabía era que ese niño, aparentemente frágil e insignificante, estaba destinado a cambiar la vida de muchos, incluso de quienes lo habían ignorado ese día. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el mercado, Javier despertó al frío mordaz del amanecer. Su cuerpo temblaba y su estómago rugía con la fuerza de quien no había comido más que un trozo de pan en un día entero. Observaba con ojos pesados cómo los comerciantes volvían a montar sus puestos, ajenos a su presencia, como si fuera una sombra más entre las paredes desgastadas del lugar. Con el tiempo, Javier comenzó a adaptarse a la vida en las calles. En ese vasto laberinto de puestos y callejones, aprendió que la supervivencia requería astucia y resistencia. Su primera lección fue observar cómo otros niños en situaciones similares obtenían comida. Algunos cantaban o hacían pequeños trucos para ganar unas monedas, mientras que otros, más osados, robaban frutas o trozos de pan de los mostradores distraídos. Javier, con su mirada tímida y sus movimientos torpes, optó por pedir limosna, estirando su pequeña mano mientras murmuraba con una voz apenas audible: «¿Me puede ayudar, por favor?». El mercado se convirtió en su hogar
y su campo de batalla. Durante el día, esquivaba a los adultos que lo reprendían por mendigar cerca de sus puestos. Durante la noche, se refugiaba en los rincones más oscuros para evitar a los hombres que merodeaban buscando causar problemas. Fue en una de esas noches que conoció a El Flaco, un adolescente que llevaba años viviendo en la calle. Aunque inicialmente desconfiado, Javier encontró en él a un aliado inesperado. El Flaco le enseñó cómo moverse entre la multitud sin ser notado y cómo encontrar comida en los botes de basura antes de que los recolectores llegaran. «Si quieres sobrevivir aquí, tienes que aprender rápido», le dijo el Flaco mientras ambos compartían un pedazo de pan que habían encontrado. Aunque sus métodos eran cuestionables, Javier veía en el Flaco algo que admiraba: la capacidad de enfrentar la vida con valentía, incluso en las circunstancias más duras. Pero también notaba algo inquietante en su mirada, una resignación amarga, como si el chico hubiera aceptado que nunca saldría de esa vida. El tiempo pasó y Javier comenzó a hacerse un lugar entre los demás niños de la calle. Aunque apenas tenía 4 años, su determinación y su espíritu silencioso lo diferenciaban. Aprendió a identificar a las personas más compasivas, esas que dejaban caer una moneda sin hacer preguntas, y a evitar a quienes lo veían con desprecio o intentaban ahuyentarlo. Cada noche, mientras se acurrucaba en su rincón habitual del mercado, soñaba con una vida diferente. Veía familias felices paseando de la mano, niños corriendo tras un balón y hogares cálidos donde el hambre no existía. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugar con una pelota improvisada hecha de trapos, Javier sintió una punzada de tristeza y rabia. No entendía por qué su vida había sido tan distinta a la de ellos. Ese día, decidió que algún día encontraría una manera de cambiar su destino, aunque no supiera cómo. Era una promesa que hacía en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, mientras la actividad del mercado continuaba como si él no existiera. El sol comenzaba a descender cuando Javier, con apenas 5 años, buscaba un rincón tranquilo en el mercado para descansar. Había sido un día difícil. Su estómago rugía tras no conseguir más que unas migajas, y sus pies descalzos le dolían por recorrer el pavimento caliente. Mientras caminaba, su mirada se fijó en un hombre mayor, encorvado, con una carretilla llena de libros desgastados. La imagen le intrigó, pues nunca había visto a alguien vender libros en aquel lugar. Don Esteban, como todos lo conocían, era un librero ambulante que había dedicado su vida a recorrer mercados, compartiendo su amor por las historias. Al notar al pequeño que lo observaba con curiosidad desde la distancia, decidió acercarse. «¿Te gustan los libros, muchacho?», le preguntó con una voz suave pero firme. Javier, tímido, negó con la cabeza. «¿Sabes leer?». Ante otra negativa, don Esteban sonrió. «Entonces tienes mucho por aprender, y estos libros pueden ser tus mejores amigos». El anciano sacó un libro de cuentos infantiles con ilustraciones coloridas y se lo ofreció. Javier, al principio, no supo cómo reaccionar. Nunca había tenido algo que pudiera llamar suyo. «Es un regalo, hijo. Siéntate aquí conmigo. Te leeré una historia». Y así, bajo la sombra de un árbol, don Esteban comenzó a leer. Las palabras cobraban vida en su voz pausada y cálida, transportando a Javier a un mundo completamente diferente al que conocía. Por primera vez, el niño se olvidó del hambre, del frío y del miedo. Desde aquel día, don Esteban se convirtió en una figura constante en la vida de Javier. Todas las tardes, cuando el mercado comenzaba a llenarse, lo buscaba para escuchar más historias. El anciano no solo le leía, sino que también empezó a enseñarle las letras y a formar palabras. Las palabras tienen poder, Javier. Con ellas puedes construir mundos o cambiar el tuyo. Nunca lo olvides. El vínculo entre ambos creció rápidamente. Don Esteban veía en el pequeño algo especial, una chispa que otros habían ignorado.
Decidió que no bastaba con darle cuentos y enseñanzas esporádicas. Javier necesitaba una oportunidad real para salir de las calles. Con la ayuda de otros comerciantes que respetaban al anciano, consiguió recaudar lo suficiente para inscribir al niño en un refugio cercano. El día en que Javier dejó el mercado para ir al refugio fue agridulce. Por un lado, sentía temor por lo desconocido, pero por otro, sabía que don Esteban tenía razón. Esa era su mejor oportunidad. «Prométeme que no olvidarás lo que aprendiste aquí», le dijo el anciano al despedirse. Javier asintió con lágrimas en los ojos. A partir de ese momento, las páginas en blanco de su vida comenzarían a llenarse con nuevas palabras, esperanzas y desafíos. El refugio era un lugar modesto pero limpio, con paredes blancas desgastadas y un patio central donde los niños corrían y jugaban. Javier, de 5 años, llegó con los ojos llenos de incertidumbre y una pequeña bolsa de tela que contenía el único libro que don Esteban le había regalado. Una trabajadora social, la señora Elena, lo recibió con una sonrisa cálida, aunque Javier no pudo evitar sentirse intimidado por el bullicio de los demás niños. Los primeros días fueron difíciles. Acostumbrado a la libertad, aunque caótica, de las calles, el horario estricto y las reglas del refugio se sentían como una prisión. Sin embargo, poco a poco, Javier comenzó a adaptarse. La señora Elena notó que era un niño callado pero observador y decidió que lo mejor sería inscribirlo en la escuela local para integrarlo con otros niños y brindarle una educación básica. La primera vez que Javier entró a un salón de clases, sintió que estaba en un lugar mágico. Las paredes estaban decoradas con dibujos y letras, y el olor a libros nuevos lo envolvió de inmediato. Aunque no sabía leer completamente, las enseñanzas de don Esteban le dieron una ventaja sobre otros niños de su edad. Con cada lección, Javier absorbía conocimiento con avidez, como si cada palabra escrita fuera una llave para abrir nuevas puertas. Los maestros quedaron impresionados por su determinación. A pesar de venir de un entorno difícil, Javier mostraba un interés genuino en aprender y una habilidad natural para resolver problemas. Durante los recreos, mientras otros jugaban, él prefería quedarse en el aula practicando letras o números. Uno de sus maestros, el señor Ramiro, se convirtió en un mentor adicional. Ramiro veía en Javier un potencial extraordinario y le proporcionaba libros extras para que los leyera en su tiempo libre. En el refugio, la vida tampoco era fácil. Otros niños, muchos de ellos con historias igualmente difíciles, veían a Javier como un competidor. Algunos lo molestaban por su interés en los libros, llamándolo ratón de biblioteca con burlas constantes. Pero Javier no se dejaba intimidar. En las noches, cuando todo estaba en silencio, se refugiaba en el rincón de lectura del refugio, devorando cada página como si fuera alimento para su alma. La dedicación de Javier comenzó a dar frutos. En pocos meses, no solo alcanzó a sus compañeros en lectura y escritura, sino que los superó. Su progreso llamó la atención de los directores del refugio, quienes decidieron inscribirlo en un concurso académico de la comunidad. Aunque al principio dudaron por su corta edad, Javier sorprendió a todos ganando el primer lugar con una respuesta brillante que dejó a los jueces boquiabiertos. El reconocimiento no solo llenó de orgullo al refugio, sino que también fortaleció la confianza de Javier. Por primera vez en su vida, sintió que no solo pertenecía a un lugar, sino que podía brillar en él. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, pensó en don Esteban y en las palabras que le dijo. Las palabras tienen poder. Ahora sabía que tenía el poder de cambiar su propia historia. Los años pasaron con rapidez y el pequeño Javier, que una vez mendigaba en las calles, ahora era un adolescente decidido a construir un futuro diferente.
Con el apoyo del refugio y de sus mentores, logró completar la secundaria con honores, lo que le abrió las puertas a una beca para estudiar en una prestigiosa universidad de la ciudad. La despedida del refugio fue emotiva. Los trabajadores y niños que habían compartido su camino lo despidieron con palabras de aliento y abrazos cálidos. Javier, con el corazón lleno de gratitud, prometió regresar algún día para retribuir todo lo que había recibido. En la universidad, Javier descubrió un mundo completamente nuevo. Las aulas amplias, los profesores expertos y la diversidad de sus compañeros lo hicieron sentir tanto emocionado como abrumado al principio. Sin embargo, su determinación lo empujó a adaptarse rápidamente. Estudiaba administración de empresas, una carrera que había elegido porque quería entender cómo construir algo grande desde cero, como él mismo lo había hecho con su vida. Pronto destacó entre sus compañeros por su enfoque innovador y su habilidad para resolver problemas complejos. Un día, durante una clase de emprendimiento, Javier tuvo una idea que cambiaría su destino. Observando las dificultades que enfrentaban pequeños comerciantes como Don Esteban, imaginó una plataforma digital que les permitiera vender sus productos más allá de los límites del mercado. Con tecnología, podemos llevar el mercado a las casas de las personas, propuso a su grupo de trabajo. La idea fue recibida con entusiasmo y con el apoyo de un profesor visionario, Javier comenzó a desarrollarla como parte de un proyecto universitario. El esfuerzo no fue en vano. En menos de un año, la plataforma estaba en funcionamiento, conectando a pequeños vendedores con clientes en toda la ciudad. El éxito fue inmediato y los elogios no tardaron en llegar. Javier, con su humildad característica, atribuía el mérito a las lecciones que había aprendido en su niñez. La verdadera innovación viene de entender las necesidades reales de las personas, decía en entrevistas que comenzaban a interesarse por su historia. El éxito de la plataforma atrajo la atención de inversionistas que vieron en Javier un talento excepcional. Con su ayuda logró expandir el proyecto, convirtiéndolo en una empresa formal con oficinas y empleados. A los 21 años, Javier ya era un joven empresario reconocido en la comunidad, con una historia que inspiraba a todos. Sin embargo, a pesar de sus logros, en el fondo sentía que algo le faltaba. Las noches tranquilas traían consigo recuerdos de su pasado, las calles, el mercado y las personas que lo habían ignorado cuando más los necesitaba. Esa inquietud lo llevó a reflexionar sobre su propósito. Aunque había construido algo grande, sabía que su verdadera misión aún estaba incompleta. Una parte de él quería regresar a sus raíces, no solo para entenderlas, sino para transformar la vida de otros niños que, como él, luchaban por sobrevivir. Mientras miraba por la ventana de su oficina, con las luces de la ciudad brillando en la distancia, Javier tomó una decisión. Su éxito no sería solo para él, sino para todos los que compartían su historia. La decisión de Javier de regresar a sus raíces no fue impulsiva, sino cuidadosamente planeada. Habían pasado años desde que dejó el mercado, y aunque su éxito lo había llevado lejos, sentía que aún tenía preguntas sin responder. ¿Qué había sido de sus padres? ¿Seguían en el mismo lugar o el tiempo los había arrastrado hacia otro destino? Y lo más importante, ¿por qué lo habían abandonado? Esas preguntas lo atormentaban y lo impulsaban a buscar respuestas, aunque sabía que podrían ser dolorosas. Con esa determinación, Javier contrató a un investigador privado para rastrear a sus padres. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Parte de él deseaba encontrarlos, mientras otra parte temía lo que descubriría. Una semana después, recibió el informe. Sus padres seguían viviendo en la ciudad, no muy lejos del mercado donde lo habían dejado. Eran comerciantes modestos que vendían ropa usada en un pequeño puesto. Al leer esto, una mezcla de enojo y curiosidad se apoderó de él. Decidió no acercarse de inmediato.
En lugar de eso, comenzó a visitar el mercado como un cliente más, observando desde lejos. Lo primero que notó fue cómo el lugar había cambiado poco. Los mismos olores a comida frita, los gritos de los vendedores y el ir y venir de la gente. Pero lo que realmente le llamó la atención fue encontrar a don Esteban, el anciano librero que lo había ayudado cuando era niño. Estaba más encorvado, su cabello completamente blanco, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Javier, conmovido, se acercó y compró un libro. «Es bueno verte de nuevo, don Esteban», dijo con voz cálida. El anciano lo miró con confusión al principio, pero cuando Javier mencionó su nombre, sus ojos se iluminaron. «Javier, no puede ser. Eres tú, muchacho. Mira qué grande y fuerte estás». Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Entre lágrimas, Javier le contó todo lo que había logrado y cómo las lecciones de don Esteban habían sido su base. «No hubiera llegado aquí sin usted», le dijo. El anciano, emocionado, respondió: «Solo te di un empujón, hijo. El resto lo hiciste tú». El reencuentro con don Esteban fue un bálsamo para el alma de Javier, pero también lo llenó de un sentimiento de responsabilidad. Sabía que no podía ignorar su pasado ni a las personas que lo habían marcado. Durante días caminó por el mercado, reuniendo piezas del rompecabezas de su infancia. Escuchó a otros comerciantes hablar de sus padres, describiéndolos como trabajadores, pero distantes, casi siempre preocupados por el dinero. Finalmente, decidió enfrentarlos. Una tarde, se plantó frente a su pequeño puesto. Sus padres, visiblemente cansados por los años, levantaron la vista al verlo. Sus miradas se cruzaron, y aunque ellos no lo reconocieron de inmediato, algo en sus ojos cambió cuando Javier pronunció las palabras: «Soy Javier, su hijo». La reacción fue un silencio pesado, seguido de un temblor en las manos de su madre y un suspiro profundo de su padre. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante. El aire estaba cargado de tensión cuando Javier se plantó frente a sus padres. La madre, una mujer de rostro marcado por los años y las preocupaciones, lo miró con una mezcla de desconcierto y temor. El padre, con las manos temblorosas sobre una caja de ropa usada, parecía buscar las palabras correctas, pero el silencio lo dominaba. «Soy Javier, su hijo. ¿Me recuerdan?». La pregunta resonó como un eco en el pequeño puesto. El primer impulso de su madre fue negar con un movimiento de cabeza, pero al observar los ojos de Javier, algo en su interior pareció romperse. «Javier», murmuró con voz quebrada, como si su nombre fuera un fantasma que había tratado de olvidar durante años. El padre, aún incrédulo, dejó caer la camisa que sostenía y se llevó las manos al rostro. «No puede ser. Tú no deberías estar aquí». Javier mantuvo la calma, aunque por dentro sentía que un volcán estaba a punto de estallar. «¿Por qué me abandonaron? Quiero escuchar la verdad». Las palabras salieron firmes pero llenas de dolor. La madre rompió en llanto, incapaz de sostener su mirada. El padre tomó aire profundamente y con una voz temblorosa comenzó a hablar. «No fue fácil para nosotros. Éramos jóvenes, pobres, y la vida nos aplastaba. Pensamos que dejándote en el mercado, alguien más podría darte una vida mejor, algo que nosotros no podíamos ofrecerte». Hizo una pausa, como si el peso de sus palabras lo asfixiara. «Pero fue un error, el peor de nuestras vidas. No hay un día que no nos arrepintamos de lo que hicimos». Javier escuchaba en silencio, sin apartar los ojos de ellos. Las excusas no eran suficientes para borrar los años de abandono, el hambre, el miedo y la soledad que había sufrido. «No fue una decisión noble, fue egoísta», respondió con dureza. «Me dejaron a mi suerte y desaparecieron». «¿Alguna vez regresaron al mercado a buscarme?». La madre negó con la cabeza entre lágrimas y el padre solo pudo bajar la vista, avergonzado. En ese momento, un recuerdo nítido de don Esteban cruzó por la mente de Javier. Recordó sus palabras sobre el poder de las decisiones y cómo éstas definían a las personas. A pesar de su enojo, no podía ignorar el hecho de que los tenía frente a él después de tantos años.
Había esperado este momento toda su vida, pero ahora que estaba aquí, no sabía si quería castigarlos o entenderlos. Sin decir más, Javier se giró y comenzó a caminar, dejando a sus padres en un mar de lágrimas y arrepentimiento. Mientras se alejaba, su mente era un torbellino de emociones encontradas: rabia, tristeza, compasión y sobre todo una pregunta sin respuesta. ¿Qué haría con esta verdad ahora que finalmente la tenía? Esa noche, sentado en el borde de su cama, Javier reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Las palabras de sus padres resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de su niñez. Había pasado tanto tiempo preparándose para este momento, imaginando cada posible reacción, y ahora que lo había enfrentado, las emociones lo desbordaban. Sentía una lucha interna. Por un lado, el rencor que había acumulado durante años, y por el otro, una creciente compasión que no podía ignorar. Decidió que necesitaba claridad. Al día siguiente, volvió a visitar a don Esteban. El anciano lo recibió con una sonrisa cálida, pero al notar la expresión sombría de Javier, le ofreció sentarse bajo el árbol donde tantas veces habían compartido historias. ¿Qué te preocupa, hijo?, preguntó don Esteban, apoyando una mano en su hombro. Javier le contó todo: el encuentro con sus padres, sus excusas, y cómo no sabía si debía perdonarlos o darles la espalda. Don Esteban, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, lo escuchó en silencio. Cuando Javier terminó, el anciano habló con calma. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo que te hicieron, Javier. Perdonar es un acto de liberación, para ti más que para ellos. Pero esa decisión debe venir de tu corazón, no de tu enojo. Sus palabras resonaron profundamente en Javier, quien entendió que debía tomar una decisión no por ellos, sino por su propia paz. Con una nueva perspectiva, Javier regresó al mercado, esta vez sin avisar. Observó a sus padres desde lejos, trabajando en su pequeño puesto, luchando contra las mismas dificultades que lo habían llevado a ser abandonado. Era evidente que la vida no había sido fácil para ellos. En un impulso, decidió acercarse y dejar una bolsa sobre su mesa. Dentro había suficiente dinero para que pudieran pagar sus deudas y comenzar de nuevo. Sus padres lo miraron con asombro, pero antes de que pudieran hablar, Javier simplemente dijo: no estoy aquí para juzgarlos ni para castigarlos. Usen esto para cambiar sus vidas, como yo cambié la mía. La reacción de sus padres fue inmediata. Lágrimas de gratitud inundaron sus rostros mientras intentaban agradecerle. Sin embargo, Javier levantó una mano deteniéndolos. No quiero promesas ni explicaciones, solo espero que hagan lo correcto. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un alivio en su pecho. Había tomado el control de su narrativa, cerrando un capítulo doloroso sin dejar que el odio definiera su camino. Esa noche, Javier miró el cielo desde la ventana de su oficina, pensando en cómo su vida había cambiado. No solo había perdonado a sus padres, sino que también había aprendido que el verdadero poder no está en las riquezas ni en el éxito, sino en la capacidad de transformar el dolor en compasión y en darle a otros la oportunidad de hacer lo mismo. Javier sentía que una carga que había llevado durante años finalmente había sido liberada, pero también sabía que su viaje no estaba completo. La imagen de don Esteban, incansable en su pequeño puesto de libros, y de los niños que todavía vivían en las calles, lo impulsaron a actuar. Había llegado el momento de transformar su éxito en una herramienta para cambiar vidas. Javier comenzó a planificar un proyecto ambicioso: construir un refugio y un centro educativo para niños en situación de calle. El lugar no solo sería un techo, sino un espacio donde pudieran aprender, soñar y encontrar las oportunidades que a él le habían faltado en su infancia. Con el apoyo de su equipo, diseñó un programa integral que incluía educación, apoyo psicológico y capacitación para el futuro. No quiero que ningún niño pase por lo que yo viví,
declaró durante una reunión con sus colaboradores. El proyecto avanzó rápidamente y la primera piedra fue colocada en una emotiva ceremonia donde estuvieron presentes don Esteban y varios de los niños del refugio donde Javier había crecido. Este lugar llevará el nombre de la persona que me enseñó a creer en el poder de las palabras, don Esteban, anunció Javier, arrancando aplausos y lágrimas entre los asistentes. El anciano, visiblemente emocionado, se levantó con esfuerzo y abrazó a Javier, agradeciéndole por honrarlo de esa manera. La construcción del refugio se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad. Personas de todos los rincones se unieron al proyecto, donando tiempo, recursos y conocimientos. Cuando finalmente abrió sus puertas, Javier se sintió abrumado al ver a los primeros niños entrar con rostros llenos de curiosidad y miedo, los mismos sentimientos que él había tenido años atrás. En ese momento, supo que todo su esfuerzo había valido la pena. El éxito del refugio atrajo la atención de medios nacionales. La historia de Javier, desde el abandono en el mercado hasta convertirse en un empresario filántropo, conmovió a miles de personas. Su mensaje era claro: todos podemos ser agentes de cambio. No importa de dónde vengas, sino lo que elijas hacer con tu historia. Las entrevistas y artículos inspiraron a otros a seguir su ejemplo, y pronto más proyectos similares comenzaron a surgir en otras ciudades. Con el refugio funcionando y su mensaje resonando en corazones de todas partes, Javier sentía que había encontrado su propósito. Sin embargo, su relación con don Esteban seguía siendo un pilar fundamental en su vida. A pesar de su avanzada edad, el anciano visitaba regularmente el centro que llevaba su nombre, compartiendo historias con los niños y alentándolos a soñar. No importa dónde comiences, lo importante es hacia dónde decides ir, les decía, mientras los pequeños lo escuchaban con atención. Una tarde, mientras caminaban juntos por los pasillos del refugio, don Esteban se detuvo y tomó a Javier del brazo. «Hijo, quiero que sepas que mi tiempo aquí está llegando a su fin, pero no me voy con tristeza, porque veo lo que has construido y sé que mi legado vive en ti». Javier, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. «Usted es quien me dio la fuerza para llegar hasta aquí. Nunca lo voy a dejar ir». El anciano sonrió con ternura y le respondió: «El ciclo de la vida sigue, Javier. Ahora es tu turno de inspirar a otros». Pocas semanas después, don Esteban falleció en paz mientras dormía. Su partida dejó un vacío en Javier, pero también una determinación renovada de honrarlo. Organizó una ceremonia en su memoria, donde compartió las enseñanzas que habían marcado su vida. Don Esteban me enseñó que las palabras tienen el poder de transformar. Este refugio y todo lo que hagamos aquí es el reflejo de su sabiduría. Las palabras de Javier resonaron entre los asistentes, reafirmando su compromiso con la misión que habían iniciado juntos. Con el paso del tiempo, el refugio se convirtió en mucho más que un lugar de ayuda. Era un espacio donde los niños aprendían a creer en sí mismos y a construir un futuro brillante. Javier se aseguró de que cada uno de ellos entendiera que su historia no definía su destino y que las oportunidades estaban al alcance de quienes luchaban por ellas. A menudo se sentaba con los pequeños en el rincón de lectura y les contaba su propia historia, no como un empresario exitoso, sino como un niño que alguna vez había soñado con escapar de las sombras. El legado de Javier y don Esteban trascendió generaciones. Las personas que pasaron por el refugio se convirtieron en líderes, educadores y agentes de cambio en sus comunidades. Sus historias inspiraron a miles, creando una red de compasión y esperanza que se extendió mucho más allá de lo que Javier había imaginado. Mientras observaba a los niños correr y reír en el patio del refugio, comprendió que la verdadera grandeza no estaba en lo que había logrado, sino en lo que había dejado en los demás.